hermosa mañana que Dios nos brinda, hermanos. Es un regalo del Señor el que podamos estar de nuevo aquí, alabando juntos el nombre de nuestro Dios. A las amistades que están entre nosotros les decimos que son muy bienvenidos, bienvenidas a estar en este lugar. Después de este tiempo que hemos tenido de alabanza, de adoración a nuestro Dios, hoy pasaremos a escuchar el mensaje que Dios tenga para nuestras vidas a través de mi persona. Entonces, les voy a invitar que si por favor vamos a una lectura que está en el libro de los Jueces, en su capítulo 2 y verso 11 hacia adelante. Ahí la lectura de esta mañana. Reconozco que en la gran mayoría de iglesias hoy se está predicando del día de la resurrección, el día que Cristo resucitó. Están predicando de ese tema, pero nosotros vamos a predicar aquí. Jueces capítulo 2, en su verso 11 hasta el 15 vamos a leer. El libro de los Jueces capítulo 2, verso 11 hasta el 15. Y damos lectura a la palabra del Señor cuando son las 11:05 de este día, de la mañana. Dice así la palabra del Señor, para gloria de nuestro Dios. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y mire el último que leemos: por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, y mire, estaba para mal, como Jehová había dicho y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Todo porque dejaron a Jehová y se fueron en pos de otros dioses. Ayúdeme y encomendemos al Señor estos minutos, que sea Él dirigiendo lo que se va a hablar. Señor, por favor, habla. Sea yo, Señor, el vocero tuyo, el medio, el instrumento a través de quien o del cual viene, Señor, tu consejo, tu mensaje, tu palabra. Úsame para tu honra y tu gloria y para edificación de todos nosotros. Sea yo instrumento en tus manos. Te lo pido en el santo nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, fluya en mí para tu gloria. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento y oigamos el mensaje de Dios en esta mañana. Vamos a oír la palabra de Dios. Gracias, mi hermano Héctor. Vamos a comenzar a las 11:05 las 11:05 decíamos. Hermanos, damos al Señor gracias por lo bueno que es, ¿verdad?, con nosotros, y porque nos da la oportunidad de seguir en sus caminos, de perseverar, que pasa el tiempo y seguimos aquí, por gracia de Dios. Le agradezco a los hermanos que cubrieron las predicaciones de los 2 domingos en los cuales no estuve. Nuestro hermano Abner la primera vez, y el domingo nuestro hermano Amílcar. Que el Señor les bendiga y los
respalde siempre en todo. Esta mañana quiero predicar bajo el tema, un tema que es largo. Siempre se aconseja que los temas sean cortos, pero mi tema es bien largo y es así. No pienses que puedes dejar a Dios y esperar que te va a ir bien. No pienses que puedes dejar a Dios y esperar que te va a ir bien. No piense así. No espere que usted, dejando a Dios, le va a ir bien. Es un error. Este pasaje que hoy leemos, este pasaje, hermanos, nos presenta o nos describe a nosotros la rebelión que tuvo Israel, la generación de la cual hemos venido platicando estos domingos atrás. Nos describe la rebelión de Israel contra Dios después de la época de Josué. Murió Josué, como lo hemos estado mirando, pero ahora viene este momento cuando todo Israel ahora tiene rebelión contra Dios. Toda aquella generación de la cual hemos venido platicando estos domingos atrás, ahora muestran infidelidad y no solo eso, rebelión contra Dios. Dejaron a Dios. Israel cayó en idolatría, cayó en pecado, abandonó a Dios, le dio la espalda a Dios y como consecuencia fue vencido por sus enemigos. Dice lo que leemos ahí. Israel abandonó a Dios. Y por eso, hermanos, que Dios se enojó y Dios hizo una cosa: desamparó a Israel. Le quitó su apoyo, le quitó su mano, le quitó su cuidado, su protección. Y como resultado, Israel sufrió derrota en todos los sentidos. Israel sufrió aflicción. Y por eso mi tema: no pienses que puedes dejar a Dios y pensar que te va a ir bien. No podemos dejar a Dios, dejar a Dios y pensar que nos va a ir bien. Tarde o temprano nos vamos a hallar en grande aflicción. Quizás al comienzo empieces a ver bendición, pero tarde o temprano tendremos que reconocer, como estos lo hicieron más tarde y lo vamos a ver ahora, que más tarde vinieron en aflicción a clamar a Dios cuando las cosas les habían salido mal. Cuando Dios les quitó el amparo, el apoyo, tuvieron que volver a Jehová y lo clamaron a Él en gran aflicción. Así que no piense que se puede alejar de Dios y esperar que le va a ir bien. Es un engaño de Satanás. No piense así. Por eso está nuestro tema. Comencemos. Israel, hermanos, aquí, obviamente que es toda la generación después de Josué, lo que hemos estado predicando. Una generación que ahora ya está en la tierra prometida, donde había bendición. Lo que en aquel tiempo se consideraba riqueza era lo que es agricultura, ganadería, cosecha, tierra, fruto. Eso se consideraba riqueza. En ese tiempo eso era considerado bendición de Dios. Y en esa tierra está Israel. Está bendecido, está próspero. Las cosas le han salido bien. Y cuando esta generación está en esta tierra de bendición, Israel descubre una cosa. Descubre esto. Ellos descubren que el Dios de sus padres, el Dios de Josué, el Dios de Moisés, el Dios de sus antepasados, era un Dios aburrido. Dígalo otra vez, pastor. Sí, eso descubrieron ellos. Cuando ellos están en la nueva tierra, en la tierra de Canaán, donde hay bendición, donde hay prosperidad, ellos se dan cuenta de una cosa. ¿Qué cosa? Que Jehová su Dios, o el Dios de sus padres, era un Dios aburrido. No solo eso, ellos descubren que hay otros dioses, que los pueblos en
en su entorno, los cananeos y todos los que rodeaban donde ellos estaban, ellos dicen, hay otros dioses. Ahí está Baal, el dios de la lluvia, el dios de la naturaleza, el dios de la tierra, el dios de la riqueza, el Dios que provee la lluvia para que haya fruto, para que haya ganado, para que haya ovejas, para que haya cosecha, para que haya bendición. Es decir, el Dios de la riqueza. Entonces Israel, estando ahí, descubre que hay más dioses y que el Dios de sus padres, el Dios de Josué y sus padres anteriores, Israel descubre que es un Dios aburrido. Un Dios, aparte de ser aburrido, invisible. No lo miraban. Y ahora están viendo que los dioses de los pueblos en el entorno se pueden mirar. Hay un gran monumento en un lado, hay otro gran monumento en otro lado, hay templos en diferentes lugares. Entonces ellos se sintieron atraídos y se sintieron tentados a irse en pos de estos dioses de los pueblos que les rodeaban. No solo eso, no solo le parecía que Jehová, el Dios de sus padres, era un Dios aburrido, sino que todavía pensaron y dijeron, el Dios de vuestros padres es un Dios muy exigente. Tiene muchas reglas. Y es que, hermano, era tan fácil notarlo. Para ellos, por ejemplo, ellos pensaban, el Dios nuestro es muy aburrido. No solo eso, muy exigente, tiene muchas demandas, tiene muchas reglas. Los cananeos no, adoran a sus dioses. Y nosotros, por ejemplo, el sábado, ¿qué hacía Israel? El sábado Israel no podía hacer nada. Entonces Israel dice, el Dios de esos pueblos es un Dios con más tranquilo, con más libertades. Los seguidores de esos dioses pueden hacer muchas cosas. Y nosotros aquí, el sábado, todo el sábado lo pasamos. No podemos hacer nada, tenemos que estar en adoración. Y los seguidores de esos dioses se van a jugar pelota, se van al mall. ¿Qué más, hermanos? Los seguidores de esos dioses, de Baal y Astarot y de todo esto, se van para donde quieren. Y nosotros no. Cuidado, no podemos hacer nada el sábado. Porque para nosotros, nuestro Dios nos prohíbe. ¿Qué cree que pensaba Israel? Israel pensaba, nuestro Dios es un Dios aburrido. La demás gente puede ir a trabajar el sábado, hacer dinero y hacer muchas cosas más. Nosotros no, decía Israel. Tenemos que pasar aquí. Nuestro Dios es un Dios, ellos lo veían, hermanos, un Dios aburrido, con muchas reglas, con muchas restricciones. ¿No es cierto eso, hermanos? Israel el sábado no podía hacer nada. Y esas eran ordenanzas divinas. Jehová las dio en sus leyes. No solo eso. Israel pensaba, todos los demás alrededor de nosotros que no siguen a Jehová pueden comer cerdo, pueden comer marrano, puerco, como usted quiera llamar. Y nosotros tenemos esta prohibición que Dios, Jehová, nuestro Dios, el Dios de vuestros padres, nos ha dicho que nosotros no podemos comer. Y aquellos como disfrutan las carnitas, los tacos al pastor o de pastor. Miren ustedes, miren. A ver, yo le pregunto, ¿usted cree que esto no lo analizaba Israel? Por supuesto. Israel veía esto y decía, qué bien. En mi país dicen galán, dicen en mi país la gente. Dice galán estos. Nosotros casi no usamos esa palabra, pero en nuestros países dice galán aquellos. Israel decía, qué bien, cómo les va esto.
No tienen tantas reglas, no tienen tantas restricciones. Como disfrutan, comen puerco y comen, disfrutan allí y todo. Y nosotros, prohibido todo eso. Entonces, hermanos, si nosotros miramos, Israel veía a su Dios, veía que seguir al Dios de sus padres era seguir a un Dios aburrido, con tantas demandas. Hermano, y esto solo por dar unos ejemplos. Ellos tenían muchas cosas. Por ejemplo, estos israelitas podían pensar en: tenemos que dar el diezmo de todo, porque Israel diezmaba, hermano, era una ley. Tenían que dar el diezmo de todo lo que ganaran. Y todas estas eran cosas que la evaluaban los israelitas. Entonces ellos sentían que su Dios era un Dios aburrido, como le pasa o nos pasa a muchos a veces en la iglesia, que sienten que estar en el camino aquí del Señor, viviendo esta vida de fe, es una vida aburrida, llena de reglas, llena de restricciones, que me limitan aquí, que me limitan allá, y todo el tiempo se la pasa mirando y deseando irse para salirse de esto. Que Dios nos guarde, hermanos, que Dios nos libre, porque ahí estaba, hermanos, Israel, ahí estaba, y sintiendo a Dios aburrido. ¿Cuánta gente no hay que siente que el evangelio es aburrido, hermano? Cansado, lleno de reglas lo consideran. Y verdad, hermanos, que este asunto uno se da cuenta que ni es asunto de reglas, hermano. No, esto no es de regla. Usted y yo y nosotros en los caminos del Señor no necesitamos que nos digan: esto lo puede hacer, esto no, esto sí, esto no. Es asunto de que el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos indica lo que conviene hacer y lo que no conviene. No necesitamos que el líder, no necesitamos que nadie nos diga: esto sí lo puedes hacer y esto no. No, hermano, no se necesita eso. Es el Espíritu de Dios en nosotros, su obra, la que nos guía, la que nos hace sentir cuando hemos fallado, lo que no conviene, lo que no está bien. No es asunto de reglas, hombre. Ese vestido te lo puedes poner, pero más abajito de ahí, más abajito. Yo le puedo decir hasta dónde el vestido. Y el problema es que, bueno, no es así la cosa, hermano. La gente que tiene comunión con Dios, hermano, la gente que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada y transformada por el Espíritu de Dios, no tiene ni valor de ponerse la faldita corta, más si es algo formadita de cuerpo. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Se siente reprensión por el Espíritu de Dios. Y no necesita que el líder le esté diciendo: esa falda usted la viste muy corta. No necesita eso. Es la obra del Espíritu Santo que le hace, le reprende, no está bien. Al punto, hermano, que ya eso ya no es para. No es cierto eso, hermano. Y cuando el Espíritu de Dios hace su obra, eso es maravilloso, eso es especial. No necesita que le anden exhortando, que le anden diciendo, no, nada, no necesita. Viste honesta, modesta, de lo mejor, viste bien, como una hija de Dios. Con esto quiero decir que el evangelio no tiene que ver con reglas, no tiene que ver con nada de esto. Tiene que ver con algo que el Espíritu hace adentro, de lo profundo. Allí donde no miramos, allí en lo profundo de nuestro ser. No necesitamos ni que nos regañen. Sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, hermanos, ¿en qué estábamos? ¿En qué? Estábamos en que ya no sé en qué estábamos, pero Israel, hermanos, estaba allá y veían a un Dios aburrido, era la cosa. Sentían que era aburrido, como decíamos, le pasa a mucha gente que vive en la iglesia y pasa el tiempo y se vive quejando que tanta regla, que tanto aquí. Mentira, no has entendido el evangelio. Si es que esto no es de reglas. Tenemos reglas a veces en la iglesia, como es en toda institución, que se deben de haber reglas. En la escuela, en el colegio, en todo lugar hay reglas, porque no se puede hacer un desorden también. Pero cuando se trata de comunión y de relación con Dios, no es asunto de reglas. Yo le puedo regañar 1000 veces, cosa que no tengo autorización. Le puedo regañar 1000 veces, pero usted en su corazón va a hacer lo que le dé la regalada.
No vista así, no vista así, esa falda muy corta. Mire que anda haciendo tropiezo para los hermanitos. Usted sabe que allá. Delante de mí se va a abstener, pero en su corazón, en cuanto haya la oportunidad, usted va a vestir igual, provocativa. Porque no se trata de mis reglas, no pueden hacer nada. Mis regaños no pueden hacer nada. Se trata de la obra maravillosa que solo la realiza el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la obra maravillosa del Espíritu Santo. De eso se trata, hermanos. Entonces, hermanos, este pueblo estaba aquí viendo a Jehová y lo veían aburrido. Galán aquellos. Recuérdese que no usamos la palabra galán aquí. Ya le expliqué que es en mi país que la usa. Qué bien por aquellos, decían. ¿Cómo disfrutan? Como muchos dicen aquí, ¿cómo disfrutan aquellos? Aquellos van a la discoteca, aquellos van allá, tienen la carne asada y tienen la hielera llena de... qué bien, dice. Mejor váyase de una vez. Porque está deseando, en el corazón no ha habido esa transformación, así. Bueno, no se vaya, hermanos, no se vayan. No se vaya, luchemos luchemos, pero no se vaya. Es algo por decir allí algo. Pero no se vayan, luchemos contra eso. Oremos y vamos a hacer lo que podamos. Ahora, ¿qué ocurre cuando Israel descubre en aquella tierra nueva que hay más dioses? Y no solo que hay más dioses, sino que descubre que esos dioses tienen más permisiones, tienen más libertades, que los adoradores de esos dioses pueden hacer más cosas, se divierten más, tienen más libertades. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo toda aquella generación? Bueno, hizo lo siguiente. Dice el verso 11 así. Si nos ayudan los hermanos desde el verso 11 hasta el 13, lo que leímos al inicio, dice, si lo puede la hermana presentar, por favor. Vamos a ver qué hizo Israel. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y como vieron atractivo a los dioses de los vecinos, entonces dijeron, vámonos tras ellos. Y se fueron tras Baal, los Baales. Y dice el verso 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron. ¿Dónde se fueron? Tras esos otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, hasta ahí vamos a dejarlo, a los cuales adoraron. Bueno, esto hizo Israel, le da la espalda a Dios y se va tras estos dioses, y dice el verso 13, si todavía lo presenta, porque hermanos, es que es más fácil, claro, es más fácil. En este caso para ellos fue más fácil dejar los caminos de Dios e irse a donde habían libertades, a donde tenían libertad para pecar, para los placeres, para los deleites. Dice el verso 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. ¿Quién era Baal? El dios de la riqueza. Ya lo dije, Baal era el dios de la riqueza porque se consideraba que era el dios de las tormentas, el dios de la lluvia. Que si ese dios, Baal, no mandaba la lluvia, venía hambruna, venía la mortandad de ganados, de animales. Es decir, hambruna en todo el sentido, pobreza, miseria. Por eso que Baal es considerado el dios de la riqueza. Y tras ellos se fueron, como muchos hoy día abandonamos los caminos de Dios por irnos tras el afán de las riquezas. Por unas cuantas horitas más cambiamos el domingo. Trabajamos desde
de lunes a viernes, pero no nos bastó y conseguimos un part-time para el sábado y el domingo, sabiendo perfectamente que vamos a sacrificar la iglesia, el tiempo de Dios, que vamos a sacrificar el tiempo que deberíamos dedicarlo al Señor, pero por unas horitas más, con el afán de tener más o de cubrir más, hacemos como esta gente. Ellos se fueron tras Baal, pero en aquel tiempo era el Dios de la riqueza. Hoy día nosotros nos vamos tras esas mismas, con el fin de vivir mejores. Bueno, hay cada quien a lo que nos toque, mis hermanos. Cambiaron al Dios verdadero por el Dios o por los dioses falsos. Y mire qué terrible. Lo hicieron de una manera abierta y descarada. ¿Cómo lo hicieron los israelitas en este tiempo? Se fueron tras los dioses de los vecinos y dice que los adoraron. Lo hicieron de una forma descarada, abierta. Es decir, no a escondidas, sino declaradamente. Vamos a pensar, Jehová, este Dios es muy aburrido. El Dios de nuestros padres no tiene libertades, no nos permite vestirnos como queremos, no nos permite aquí, para todo el regaño, nos dan duro en la iglesia. Y dejan al Dios de sus padres y se van al Dios, al que vemos acá, se van tras otros dioses y lo hacen de una manera clara, descarada, no a escondida, sino a la vista de Dios. Le dieron la espalda a Dios. Porque esta gente israelita por lo menos hubiera dicho, la verdad que no queremos seguir a Dios, pero lo vamos a dejar, no queremos, no queremos. Y se quedaban como ateos, y se quedaban como que nada de religión ni nada. No les bastó solo darle la espalda, sino que se fueron y adoraron a estos otros dioses. Qué cosa más horrible, porque no solo se quedaron como ateos siquiera, sino que fueron y adoraron delante del Dios del cielo, adoraron a otros dioses. Es decir, lo reemplazaron por otros dioses. ¿Saben lo que sentía Dios y saben cómo es esto? Esto es semejante a lo que le voy a ilustrar. ¿Sabe qué sentía Dios? Y sabe lo descarado que fue Israel. Y muchas de las veces nosotros lo somos también. Vea, es lo que Israel hizo. Fue tan abierto, tan deliberado y tan descarado que es como que la esposa suya lo reemplace a usted. Póngase en el papel, varón. Lo reemplace a usted por otro. Y no lo haga a escondida, sino que lo haga en su cara. Y usted todavía se queda viendo y quizás llorando, no sé qué siento. No, puede ser que se alegre también, pero no creo. Pero, mire, sí, porque hay gente que solo vive quejándose, hermano, que ya no la aguanta y que ya no sé qué aquí, que ya. Hay eso también. Pero no es así el asunto. Entonces, es como que lo que sentía Dios es como que la esposa suya, la novia suya, en su propia cara, se vaya con otro y le deje unas cuantas miradas y abrace al otro frente a usted. Y haga eso. Y usted mira, ¿qué siente el que está ya abandonado? Horrible. Aunque al inicio haya dicho, vaya, voy a quedar. Aunque sea por el orgullo. Aunque sea por el hecho de que no me respetaste. Aunque sea por el hecho de que, ¿acaso estoy pintado? Aún por eso, por ese ego, por ese orgullo, no se va a quedar quieto. Porque no me respetaste en mi misma cara, te fuiste con otro. Eso era lo que Israel hacía contra Jehová, Dios. Entonces, mirando este cuadro, uno puede darse cuenta, hermanos, ¿qué sentía Dios? ¿Qué sentía Jehová?
Por eso la Biblia, todas las veces que habla de pecado de idolatría, cuando Israel se iba en pos de otros dioses, ¿sabe cómo le llama? Adulterio espiritual. Todas las veces. ¿Cómo le llama? Adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque es como le estoy diciendo. Para Dios nosotros somos su novia y para Dios somos la esposa. Y que en este caso Israel, que era, Dios lo veía como su esposa, ahora le está dando la espalda y se está yendo en pos de otros dioses y lo está adorando libre y públicamente. Para Dios era tan doloroso como lo sería para un hombre que sufre el abandono de su esposa. Así a lo descarado y se va con otro. Cuando uno piensa en esto, uno se da cuenta que qué tremendo era para Dios, hermanos. Qué difícil era para Dios. Esta gente israelita le dieron todo su afecto a otros dioses paganos, a otros dioses. Ya dije que quién era Baal, considerado el dios de la agricultura, el dios de la riqueza, porque trae lluvia, porque trae pasto para el ganado, trae alimento, trae semilla, trae cosecha. Entonces ven a ser el dios de la riqueza. Israel se va en pos de adorar a este. No solo eso, sino también se fue en pos de Astarot, dice el pasaje que leímos. Y Astarot era la diosa, considerada la diosa de la fertilidad. Y se iban y se acostaban con las sacerdotisas que estaban en los templos allí. Y decían que era para fertilidad, para que hubiera más, para la fertilidad. Y se acostaban y de esa manera Israel hacía. ¿Cómo sentía Jehová? Hermanos, difícil de verdad, terrible. Bueno, pero no sigamos ahí. Eso es lo que Dios siente muchas veces. Uno dice, qué bárbaro Israel. ¿Cómo hacía Israel para hacer todo eso? No respetaba a Dios. No respetaba a Dios y lo hacía en público. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros hoy no vamos donde aquel monumento y lo adoramos allá. Pero hoy hay otros dioses modernos. Y a Dios lo dejamos por cualquier cosa. Vuelvo a repetirle, por unas simples horas. Unos cuantos pesitos más. Cambiamos un momento de comunión, de adoración y de alabanza a Dios en un culto. Y lo cambiamos y nos vamos. ¿Qué dice Dios de todo esto? No solo eso, hermanos, de diferentes maneras. ¿Cuántas veces nosotros damos la espalda a Dios por cualquier cosa tan simple, tan sencillo? Y cambiamos a Dios. Nos pasa, hermanos, nos pasa esto. Israel, cuando se va en pos de sus dioses, deja su responsabilidad, deja su propósito, deja su objetivo que Dios le había asignado. Lo dejó, hermano, y se va desviado del plan de Dios. Dios tenía un propósito con Israel. ¿Sabe cuál era el propósito de Israel? Quiero que vayas, conquistes la tierra prometida, vas a estar ahí en Canaán, vas a ser una nación nueva, con nuevos principios, gobernada por un solo Dios, una nación distinta al resto de las demás. Ese era el objetivo de Dios con Israel. Ese era el propósito de Dios con Israel. Y eso debió ser Israel. Sin embargo, cuando Israel se va en pos de estos dioses, los adora, se desvía completamente del propósito de Dios. Pierde su objetivo. Como pasa muchas de las veces cuando Dios tiene planes con nosotros, igualmente nosotros nos vamos tras nuestros propios caminos, escogemos a los dioses que queremos. Hoy día, dioses del corazón, dioses del corazón. Nos vamos a veces por lo que nosotros consideramos bien y nos vamos desviándonos del plan y propósito de Dios para nosotros. Hacer nuestra propia voluntad. Viviendo lejos del plan, de la voluntad y del propósito de Dios para nosotros. No piense que le va a ir bien dejando a Dios de lado, dándole las espaldas a Dios y pensar que nos va a ir bien. No se equivoque. Dios bendice a esta nueva aquí. Dejé a mi esposa, pero ya no con ella o viceversa, ¿verdad? Puede ser. Y bendice esta nueva aquí. No pensemos que nos va a ir bien y dejando a Dios de lado.
Entonces, hermanos, allí está Israel, se va tras sus dioses, tras estos otros dioses. Y el mensaje allí para nosotros, alguien podría decir, pero pastor, ¿y cuál será la forma de alejarse de Dios y darle la espalda hoy día? Sencillo, hermanos, es irnos y adoptar la forma en que vive el mundo hoy día, la cultura del mundo. Dejar esto de Dios, esto de venir a la iglesia, esto de congregarme, esto de este ambiente de fe, este ambiente cristiano, darle la espalda a todo esto e irme y adoptar una nueva cultura, la cultura de todo el mundo. Borrachera los fines de semana, discoteca los fines de semana, deportes el día que sea. Vámonos a una vida que no toma en cuenta este ambiente de Dios, de libertinaje correctamente, de desenfreno. Un mundo de vicios, de droga. ¿Qué es darle la espalda a Dios? Eso, dejaron a Dios. Es adoptar la cultura del mundo, como vive todo el mundo. Pensar solamente en el entretenimiento y en los deleites. Me aparto de hablar con Dios. Ya la oración no existe. Ya la iglesia no existe. Ya mis hermanos de la iglesia no existen. Es más, si veo que viene por allá me la escondo para que no me pregunte, porque ya no he ido a la iglesia, para que ya no me esté interrogando. Eso es dejar a Dios. Eso es dejar a Dios. E irme en pos de la diosa Astarot, que es mis propios placeres. Interesan más mis propios placeres. Deleitarme yo interesa más. No pienses que te va a ir bien si le das la espalda a Dios por irte en pos de tus placeres y tus deleites. Al inicio vas a sentir bien, pero tarde o temprano vas a tener que venir afligido y llamando que vayamos a orar por ti. Lo cual está bueno. Vamos a ir con la ayuda del Señor. No le demos la espalda a Dios, hermanos. No dejemos a Dios, por nada dejemos a Dios. No dejemos a Dios. Miren lo que dice el verso 14. Porque esto de dejar a Dios y haberse ido y adorar a otros dioses trajo grandes consecuencias. Miren lo que dice el verso 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. ¿Y qué ocurrió? No pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y dice todavía el verso 15. ¿Qué dice el verso 15 todavía? Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción, gran aflicción. Aquel Dios que había estado a su favor, que había sido su escudo, que había sido su defensor, su protector, su proveedor, ahora se han dado vuelta las cosas. Y ahora tienen a un Dios que les sale en contra. Les retira a Dios el apoyo, les retira su cuidado, les retira su protección. Y claro, Israel ya sin la protección de Dios, ahora no le queda sino derrota y derrota y derrota. Hermanos, dejar a Dios trae consecuencias, hombre. Trae grandes consecuencias. Una de esas grandes consecuencias de dejar a Dios es que después de haber estado aquí, de experimentar a Dios, de tener claro que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios, no importa quién nos trate de convencer, no importa, tenemos claro que aparte de nuestro Dios no hay otro Dios. Después de haber estado aquí, dejar a Dios trae consecuencia número 1, desconexión espiritual. Quedamos desconectados espiritualmente, quedamos sin la vida de Dios, quedamos sin este gozo de Dios, sin esta esperanza de salvación. Mire que los evangélicos, los que tienen a Cristo en el corazón, los que tenemos a Cristo en el corazón, nos miramos así como dijo una señora por ahí, todo comidito de las hormigas, se mira uno, pero aquí donde nos ven, gozamos de todas las promesas de la Biblia. Vamos por este mundo y lo vamos viviendo con esperanza. Vivimos con esperanza esta vida, hermanos. Si nos morimos,
tenemos seguridad de que vamos para un lugar mejor. Vivimos la vida y la vivimos con esperanza. No vivimos en el temor, sino que vivimos con esperanza. Hay seguridad de que somos salvos. Por eso, hermano, esto de tener a Cristo en el corazón vale la pena. Es cierto que nos preocupan muchas cositas allí porque es natural, es de humano, pero es la realidad en el fondo de las cosas. Si nos morimos, ¿y qué tiene, pues? ¿Y qué tiene? Si todos nos vamos a morir y todos se han muerto. Un día de esto en mi país veía un camión que iba lleno de marranos. Lleno de marranos, hermano, de puercos, José. Y me dijo mi hijo, le llamó la atención a mi hijo y me dijo, mira, eso tanto marrano y tanto. Y yo le dije, sí, pobrecito. A todos, ¿sabe que esos animales, le dije yo? A todos esos animales los crían, los engordan solo para matarlos. Esos animales no tienen larga vida, le dije. Y empezamos a hablar de que pobrecitos y que no vivían mucho tiempo. Sabe que yo reflexioné y después pensé en los pollos y las gallinas y todo eso, que son lo mismo. Es lo mismo. Si las gallinas solo son, ya dan su servicio, pusieron la cantidad de huevos y al final se la comen en sopa. Y yo dije, pobrecito este tipo de animales de verdad. Y de repente reaccioné, bueno, si todos nos vamos a morir. Animales se mueren. Y el ser humano se muere también. O sea, si aquí la diferencia está que Dios a las gallinas les dio una corta vida y a los marranos también. A nosotros nos extendió más, pero en realidad el mismo fin, papito. El mismo fin. Todos. Todos. ¿Y por qué decir eso, hermanos? Era por decir que vamos por este mundo, pero el evangélico tiene una gran ventaja. El Hijo de Dios, el que tiene a Cristo, es como tener una gran aseguranza. Estamos asegurados. Es como que estamos, hermanos, asegurados que usted tiene el carro con full cover. Y el carro, no importa el accidente, la aseguranza le dice, vamos a mandarte allí, el que van a hacer un balúo de cuánto costaba tu carro y tal. Pues le mandan un cheque hasta más de lo que vale su carro. Lo cubren completamente. Y tener a Cristo es lo mismo, es estar asegurados en este mundo. Mire, vamos, si la muerte no viene, Dios dice, no hay problema, si yo ya te estaba esperando aquí, vida mejor para ti. Hermano, estar en Cristo es tener cobertura, es tener salvación, es tener vida eterna. Cristo vale la pena, estar en Cristo vale la pena, vale la pena. Pero esto lo estamos diciendo porque decíamos que hermanos, nos miramos así, pero volvamos, dejar a Dios trae consecuencias y una de esas es que hay desconexión espiritual. Cuando nos alejamos de Dios, nos desconectamos espiritualmente y el tiempo se nos va rápidamente. Conduce esto de dejar a Dios, conduce a una vida sin paz. Usted, después de haber estado aquí, después de estar con el conocimiento de Dios, que me diga que va a ir y ahora va a ir a la discoteca y va entrando por aquella puerta oscura y mira morado, verde, azul y de todos los colores y empieza allí desde que va entrando. Si es la primera vez y usted va, ya días estuvo en la iglesia, pero ahora va con sus amigos por primera vez, usted no puede entrar allí sin hacer reflexión de que que ese no es su lugar. Ese no es su lugar. Usted se siente, hermanos, como, no, ese no es su lugar. Uno se siente como que, pero no está bien. ¿Qué ocurre? Conduce a una vida sin paz. Esto de dejar a Dios después que estuve, uno ya no es feliz, ya no. Siempre tiene aquello. Usted disfruta por un rato, quizás el deleite, están allí, no sé, por un rato, pero en la noche, o en los momentos de soledad, en los momentos difíciles, usted necesita, siempre viene el pensamiento de Dios. Y el que ha sido bien conocedor de los caminos de Dios en la noche, siempre tiene un miedo que se puede morir, que ya no va a despertar, que qué va a pasar, y cuántas cosas. Dejar a Dios conduce a una vida sin paz. También esto de dejar a Dios conduce a una vida sin la plenitud que Dios ofrece. Pérdida de la guía divina, vida sin propósito. ¿Para qué vivir? Si ya no vivo con esperanza, si ya Dios no está guiando, mi vida no tiene ahora propósito. Ahora vivo ¿para qué? Para emborracharme. ¿Para qué? Para andar aquí, andar allá, haciendo sin propósito.
sin sentido. Por último, para avanzar, pérdida de las bendiciones, de la protección de Dios. Se pierde todo esto y el espíritu de uno lo siente. Ando sin la cobertura de Dios, ando sin la protección de Dios, ando sin el favor de Dios. El ser humano lo siente. Cuando usted ha estado aquí y es conocedor de las cosas de Dios y le da la espalda a Dios, usted se da cuenta que anda en peligro, que anda sin la protección de Dios. Que es distinto a cuando uno anda cubierto por Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham estaba un poco preocupado porque iba a ir a rescatar allá a Sodoma, a su sobrino Lot, y estaba preocupado, ¿y cómo me va a ir allá? Y Dios le dijo a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, le dijo. Cuando Dios le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, el hombre sabía que a donde se movía, Jehová era su escudo, era su protección, era su cobertura. A donde se movía, Jehová era su escudo. Qué distinto cuando nos movemos conscientes de que Dios es nuestro escudo. Soy hijo de Dios, tengo la cobertura de Dios. A donde vaya, a donde me muevo, soy hijo de Dios. Gozo de esta salvación que no me la puede dar el dinero, que no me la puede dar nadie. Esto es una bendición. Pero cuando nos alejamos de Dios, perdemos esto. Perdemos esto. Y lo que es peor, a largo plazo le espera el castigo eterno. Viene la muerte, le corta la cabeza y al destino de condenación eterna. Sin Dios y sin esperanza. No creamos que podemos dejar a Dios y nos va a ir bien. No nos equivoquemos. Esto sería como Jeremías, como Dios le dijo a Jeremías, aquella gente que le dio la espalda a Dios. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. A Israel le pasó esto, el tiempo no nos da, pero si leyéramos un poquito más el verso, todos los versículos que vienen, desde el 16, solo eso hagamos y ya terminamos. Del 16 para adelante, por favor, si se puede. Vamos a ver lo que le pasó a Israel. Después levantó jueces que los librasen de la mano de los que le despojaban. Y esto tiene su explicación, esto habla de misericordia de Dios, que a pesar de lo mal que me has pagado, pero veo tu aflicción, veo cómo me estás clamando y te voy a ayudar, pues ahí está Dios. Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y todo esto les trajo grandes consecuencias. Hay mucha gente así, hermano. Habemos mucha gente así en el evangelio que solamente vivimos de la espiritualidad prestada de nuestros líderes. Mientras el líder está allí, vení, ya no te he visto, mirá. Y hasta entonces están. Cambian al líder, se cambió también el varón. Cosas así. Pero esto es otro. Seguiríamos en otra ocasión, hermanos, tal vez esto. Pero por ahora decir que no crea que nos podemos apartar de Dios y esperar que nos va a ir bien. No. Así que los que ya estamos en este camino, no nos apartemos de Dios, hermanos. Sigamos adelante. Al contrario, pensemos en ser mejores, en servirle a Dios, en trabajar para el Señor, en involucrarnos en nuevos trabajos para Dios. Sigamos adelante. No podemos salir bien si le damos la espalda a Dios. No podemos. Y mire que, hermanos, en esta ocasión Dios no se enojó con los cananeos, ni con los pueblos vecinos ahí, no se enojó contra ellos. Dios se enojó fue con su pueblo. Con su pueblo Israel se enojó. Y es que Dios es así con nosotros, porque a nosotros nos considera sus hijos. Y Dios nos cela a nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos celados por Dios. De manera que Dios es con nosotros que tiene un trato. Así que, hermanos, no podemos darle la espalda a nuestro Dios. Quisiera invitarle que si cerramos con una oración y así cerramos en la predicación. Pongamos de pie, por favor, y oremos al Señor. Si hay alguien aquí en esta mañana que reconoce que necesita al Señor Jesús,
que debe volver al camino donde antes estaba, o que tiene claro el camino al cual debe de andar. Esta es una mañana en que puede venir a Cristo Jesús. ¿Qué haces caminando por otros caminos? ¿Qué haces yendo en direcciones contrarias, viviendo para tus intereses, placeres y deleites, cuando tienes claro a dónde tienes que estar? No seamos como Israel. Si hay alguien aquí que quisiera recibir a Cristo Jesús, le hacemos un llamado, que venga a Cristo. No se vaya esta mañana de esta reunión sin recibir al Señor. Venga a Cristo, Cristo lo anda buscando. Cristo está interesado en usted. Cristo lo quiere salvar a usted. Cristo te está esperando, amigo. Señor, aquí estamos esta mañana con tu palabra. Vemos lo mal que le fue a Israel. Vemos, Señor, que tuvieron aflicción, que clamaron a ti. Como consecuencia de darte la espalda, experimentaron el desamparo tuyo. Se hallaron en aflicción, tú los entregaste a robadores, gente que los despojaba. Venía y les llevaba sus cosechas, les llevaba sus ganados, sus animales y todos sus bienes. Y todo esto fue como consecuencia de darte la espalda a ti. Señor, tú eres nuestra protección, tú eres nuestra bendición. Gracias, Señor, porque estamos aquí y entendemos que fuera de ti no podemos ir a nadie más. Que teniéndote a ti tenemos la cobertura divina, tenemos la bendición gloriosa. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias por ser nuestro Dios. Tú eres nuestra bendición. Tú eres nuestra bendición. Gracias porque teniéndote a ti lo tenemos todo, Señor. Nunca permitas que nos apartemos de tus caminos. Nunca permitas que nos volvamos atrás. Nunca permitas que hagamos como Israel hizo, Señor. Líbranos, Dios. Al contrario, que sigamos adelante, que te sirvamos a ti, que cada día crezcamos en la fe, que nuestros pies se afirmen en el Evangelio, seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios, para tu gloria, para tu honra, y que un día podamos estar en la patria celestial con todos los santos del Antiguo Testamento, con todos los hermanos de los primeros siglos y todos los que han sido parte de tu pueblo redimido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Entonces, no pensemos que podemos dejar a Dios y esperar que nos va a ir bien. Esta ha sido la palabra del Señor esta mañana. Tomen asiento, por favor, unos minutos y ya enseguida nos vamos a ir.